Vamos a ver ahora el concepto de estructura general en Java. Un programa en Java consta de varias clases. Cada clase en Java está definida por la palabra reservada class, las características de los objetos de la clase, los métodos y el método main. También vamos a ver el concepto de variable. ¿Qué es una variable para Java o para un programa Java? Una variable es una pequeña celda de memoria RAM, es una pequeña cajita reservada en la memoria RAM para almacenar valores. Estos valores pueden ser de un cierto tipo de datos, es decir, puedo almacenar valores numéricos, puedo almacenar valores de caracteres, etc. Entonces, una variable es de un cierto tipo de datos, puede recibir un cierto tipo de un cierto dato. Por eso se llama tipos de datos. Y se llama variables porque pueden variar su contenido, puede variar ese valor que almacena durante la ejecución del programa. Vamos a ver ahora lo que es la estructura de un programa Java. Está compuesto por clases y cada clase tiene una apertura y un cierre. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos una clase que se llama Hello World. Está compuesta por solamente un método, el método main, que es el método principal. Se llama main, como su propio nombre lo dice. Este método también tiene una apertura y tiene un cierre. Y tiene una única instrucción, system.out.println, en que su cometido es mostrar en pantalla este mensaje, Hello World. Es importante tener presente algunos puntos para desarrollar un programa en Java. El nombre del archivo del programa y el nombre de la clase deben coincidir. Es decir, si no coinciden el nombre de la clase y el archivo, sinceramente la cosa no va a funcionar, no compilará. El programa nos va a avisar que no se puede. Luego, Java lo que hace es sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto significa que para este nombre precio y para este otro nombre, precio con mayúsculas, tiene un significado diferente para Java. Se acostumbra a que la primera letra debe ser mayúscula para los nombres para clases. Eso es lo que hace todos los programadores de Java. Los métodos, los nombres de los métodos deben comenzar con minúscula. Main, get price, get budget. Son todos métodos que comienzan con minúscula. Los métodos comienzan con minúscula. El main es el primer método que se ejecuta al arrancar un programa en Java. A partir de ahí, todos los demás métodos que son llamados se ejecutan. El primero que el Java busca a ejecutar, es el main. Identificadores. ¿Qué son los identificadores para Java? El identificador es algo que identifica una clase, un método, una variable. Es como una cédula de identidad, una identidad del objeto en cuestión. Por ejemplo, el nombre de la clase es un identificador, el nombre de un método es un identificador. En el ejemplo vemos main, get salary, get stock, son métodos y son identificadores. Como ya vimos, los identificadores se distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Y todos los identificadores en Java deben comenzar con una letra o con el signo de pesos o con el carácter underscore. Ejemplo de esto es, por ejemplo, esta variable, pesos precio de venta, pesos precio de costo, temperatura, cantidad, simplemente, o por ejemplo que comience con el underscore, una variable que se llame el line underscore Phoebe o line underscore Lily. Luego tenemos lo que se llaman las palabras reservadas de Java. Las palabras reservadas de Java son palabras que no se pueden utilizar por los programadores. Nosotros no podemos utilizar estas palabras. Están reservadas solamente para
el Java. El Java utiliza estas palabras y nosotros no podemos utilizarlas como identificadores. El abstract, el try, el for, el if, el boolean, break. La lista es muy grande. ¿Y cómo darnos cuenta de esto? El compilador nos va a avisar, Java nos va a avisar, si queremos utilizar un cierto nombre, Java simplemente nos avisa que este nombre no podemos usarlo, así que no tenemos por qué aprendernos toda la lista de memoria. Estructura general de un programa en Java. Un programa en Java consta de varias clases. ¿Y qué formato tiene una clase? Una clase en Java, o una clase en inglés, se compone de la palabra class seguida del nombre de la clase, una llave que abre, luego tenemos las características de los objetos de la clase, los métodos, el método main y la llave que cierra la clase. ¿Qué son las características de los objetos? Las características son las propiedades que cumplen los objetos de una clase. Son propiedades. Por ejemplo, el objeto empleado tiene como propiedades nombre, número de empleado, sueldo, y son denominados variables de clase. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos una clase llamada class commodity. Tiene la llave que abre y sus características. Es decir, un objeto commodity puede ser petróleo, otro objeto commodity puede ser soja. Entonces, los objetos de tipo commodity, de la clase commodity, tienen un nombre, un precio y un origen que puede ser un país de origen. Por ejemplo, Brasil, Argentina. Tiene métodos esta clase commodity. ¿Qué métodos podemos tener? Tiene, por ejemplo, obtener el nombre de el commodity. Al ejecutar el programa este método nos va a devolver el nombre petróleo o soja. Ese es el nombre, get name, obtener método del objeto commodity. Obtener precio de forma análoga. Obtener el origen nos da el país, Brasil, Argentina. Luego tenemos el método main, que es el primer método a ejecutar, como ya dijimos, y la llave que cierra la clase. Bien, ¿qué son las variables de clase? Acá en este esquema tenemos claramente lo que es una variable de clase. Una variable de clase es un dato o un valor que estamos poniendo dentro de una variable. O sea, una variable almacena ese dato, es como un balde, es como una celda que almacena ese dato. Esos valores son de un cierto tipo, llamado tipos de datos. O sea, el tipo de dato puede ser numérico, puede ser letras o caracteres. Y hay dos tipos de datos disponibles en Java. Están las references y los object data types, que vamos a verlos más adelante, y los primitive data types. Eso vamos a verlo a través de los ejemplos. Algunos tipos de datos primitivos. Por ejemplo, byte, short, int, long, double, boolean. En primer lugar, ¿por qué el nombre primitivo? Bien, primitivo porque son tipos de datos que ya vienen prefabricados, ya vienen prontos con el Java. Y son tipos de datos que vienen desde los lenguajes de C, lenguaje C, C++ anteriormente. Y se le puso el nombre de primitivo. Luego vamos a ver en los próximos cursos que, por ejemplo, el tipo de dato doble, que aquí está con minúscula, en este caso es primitivo, pero si lo escribimos con mayúscula, doble, con una D mayúscula, ya deja de ser primitivo y pasa a ser la clase doble. Lo mismo ocurre con el int. Acá es un tipo de datos primitivo, pero si escribimos con mayúscula integer,
Ahí es el tipo de dato clase, la clase de Java, o sea, la clase integer. Él hace diferencia entre primitivos y clases. Por ahora lo dejamos por ahí. Simplemente tipo de datos primitivos que tienen estos rangos de valores. Por ejemplo, el byte va de menos 128 a 128. O sea, en ese rango, variables de ese tipo van a variar con esos valores y nada más. No puede superarse de estos valores. El doble, por ejemplo, es usado para valores decimales. No se acostumbra a utilizar para valores de moneda, precios de venta, precios de costos. Se utiliza otro tipo de datos, no el doble. Esto más bien para valores decimales de uso científico. El tipo de datos boolean es toma solamente dos valores, verdadero y falso, nada más. Solamente estos dos valores, que tiene usos especiales. La estructura general de Java está compuesta por varias clases, es decir, un programa en Java se compone de varias clases. Una clase en Java está compuesta por características de los objetos, métodos y el método main. En conclusión, también vimos lo que son las variables de clases. Las variables se llaman así porque el valor que almacenan, el contenido que almacenan, pueden variar durante la ejecución del programa. Tal es así que tenemos también que indicar el tipo de dato o el tipo de valor que almacena esa variable. Por ejemplo, si es numérico, un int, un doble. Si es una letra o un carácter, tiene que ser del tipo de dato char. Entonces tenemos el concepto de variable y de tipo de dato que almacena la variable.